¿Alguien más que quisiera compartir? Yo. Ah, perdón. Oh, la dos. A la otra. Ay, a mí me pasó mucho con mi mamá porque tiene un carácter muy fuerte, entonces, la verdad es que bueno, el Señor ha cambiado mucho en mí, entonces, pero hay cosas en las que mi mamá de repente dice y mi mente no quiere juzgarla ni siquiera o no atacarla, pero pues ya recuerdo, ¿no? Que es pecado y todo, y es como me relajo, pero sí me cuesta mucho como esta parte de incluso de perdonarla, ¿no? O sea, es como me está diciendo cosas. Ok, ¿cómo te llamas? ¿Katia? Sí. Muchas gracias, Katia, por compartir. Y gracias al Señor también, que está cambiando tu corazón. Y el de todos, ¿verdad? El Señor ha cambiado nuestra vida para compartir. Y por eso creo que estamos aquí, ¿no? Porque queremos compartir a nuestra familia. Vamos a ver el segundo punto. ¿Cuál dijimos que era? Paciencia. No, humildad, sí, humildad. Me reprobé yo misma. ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Quién quiere ayudarnos a leer? Adelante. También dije, wow. Ahora, ¿qué situaciones o qué personas se les viene a la mente al leer este punto de humildad? ¿Alguien que quiera compartirnos? ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, adelante, Michelle. A mí me costaba un poco, gracias a Dios también, ya el Señor ha trabajado más en mi mamá. Mucho tiempo también mi mamá me carácter un poco, que yo veo un poco más. Ajá. No sé cómo decirlo, pero a mí me costaba trabajo de ver si decía, porque sí, pero no pensaba en lo que ella pasó también. Ahora que lo entiendo, también me ayuda a entender un poco. Y también mi señora habla. Sí. Ay, muchas gracias por compartir y que el Señor esté obrando en tu familia, qué hermoso, en tu mamá y en ti también, qué bueno. Y también yo quisiera compartirles una situación que pasó en mi familia justo cuando estábamos viendo este punto de humildad y que gracias al Señor pues Él también pudo cambiar en mi vida. Yo vengo de una familia cristiana, tengo 3 hermanos más grandes y 2 más chicos, pero mi hermano, de uno de mis hermanos mayores, pues se casó y se alejaron del evangelio, empezaron a juntarse con un grupo biker, entonces andaban en motos y en todos lados y eso, pero empezaron a dejaron de asistir a la iglesia y pues obviamente cambiaron ciertas actitudes. Mi familia, mis papás y mis hermanos, mis hermanas más grandes y yo, pues comenzamos a cuestionarles ciertas cosas y comenzamos a juzgarlos en ciertas cosas. Las conversaciones familiares ya eran más como, mi papá era más, pues exhortándoles, ¿no? Lo que los papás de pronto quieren hacer con nosotros, ¿no? Bueno, es bueno exhortarnos, pero empezaban siempre a regañarlos, pues porque no van, es que porque se alejaron, tienen que ir, recuerden que les enseñamos el camino. Llegó un punto en el que yo de pronto también tenía pensamientos, decía, ay, pues es que se alejan porque quieren, porque pues conocen, ¿no? Desde niños, o sea, pues no se acercan a Dios porque no quieren. Y llegó en un momento una conversación con mi familia, todos juntos, en que mi hermano nos confesó que la razón por la que se había alejado es porque el Señor no les había podido dar hijos. Mi cuñada tuvo un aborto. Entonces, él anhelaba tener hijos y él decía, es que si yo le servía al Señor en mi juventud, fue líder de jóvenes, tengo una casa, estoy casado, tengo una estabilidad económica, ¿por qué no me da hijos? O sea, si le di todo al Señor en mi juventud, ¿por qué ahora no me da hijos? Y estaba resentido en su corazón con el Señor. Entonces ahí a mí, pues se quebró el vidrio en mi cabeza, los cristales en mi cabeza y me di cuenta que pues yo tenía justo esas suposiciones, había hecho suposiciones en mi mente del por qué ellos se habían alejado. El Señor, pues, bueno, yo más bien tenía orgullo en mi corazón de que, pues pensar, ¿no? Que él se alejó por ciertas cosas. A partir de ahí, pues fuimos un poco más intencionales con mi familia, con mis hermanos y mis papás, y comenzamos un estudio bíblico con ellos. Entre todos, justo con la intención de conocerlos, escuchar cuáles son sus inquietudes y escuchar lo que tienen en su corazón. Comenzamos a tener ese estudio bíblico y a ser más intencionales en preguntarles cómo se sentían, cómo estaban, y pues puedo decir que por la gracia del Señor, ellos ahorita ya asisten a la iglesia, están yendo y están creciendo en ese caminar con el Señor.
Y justo el Señor nos enseñó eso, la humildad y no suponer cosas y ser más abiertos a escucharlos, tener empatía hacia ellos. Y es un punto muy importante para que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual y esas conversaciones con nuestra familia. Vamos a ver el tercer punto, ¿cuál es? Paciencia. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? Ok, acá ya participaron, para que participe otra persona. Adelante. Y preguntarles quién es o qué situación se les viene a su mente al leer esta parte de la paciencia. ¿Alguien que quiera compartirnos? Becky. Pienso en mi abuelo, él es católico arraigado de corazón, y cada vez que hablo con él y le cuento como de lo que está pasando en mi vida, o de lo que he aprendido en la iglesia, o de lo que estoy haciendo ahorita en Club, y cómo Dios está hablando también en mi vida a través de eso, pues a él le emociona y le gusta, ¿no? Entonces trato de contarle todo eso, y lo veo una vez al año, entonces no puedo como compartirle el evangelio de arrepiéntate, pero sí puedo hablarle de lo que Dios hace y lo que Dios me enseña, y como que tengo esa perspectiva de, bueno, tal vez no hoy, pero tal vez dentro de algunos meses o unos años él pregunte y podamos tener una conversación más seria. Wow, muchas gracias, Becky. Gracias al Señor también por esa paciencia que pone de seguir compartiendo a tus abuelos, a tu abuelo, acerca del Evangelio. Muchas gracias. Y me gustaría también, hay una historia que me gustaría que escucharan de Eli, si te gustaría compartirnos de cómo el Señor obró en este punto a tu vida. Sí, creo que cuando estábamos hablando de ese tema me recordé de mi hermana. Yo recibí a Cristo a través de un movimiento de cruz también en El Salvador. En el 2013 yo hice una decisión por Jesús. Y habían interacciones como, porque estaba como, todos tienen que saber esto, como quiero compartirle a mi mamá y a mi hermana, pero eran católicas así como fuerte. Entonces, mi hermana como que de repente como que sí me escuchaba porque tenemos una relación muy cercana, pero eran como conversaciones esporádicas. Y hace 2 años y un cachito, la diagnosticaron con una enfermedad terminal, en etapa terminal, sí. Y entonces venía sobre mis hombros ese peso de decir, tengo que compartirle, porque creo que lo que rompía mi corazón era pensar que si mi hermana se moría, nunca más la iba a volver a ver, nunca más. Pero si íbamos al mismo lugar, por supuesto que nos íbamos a encontrar. Eso fue en el 2023, hace 2 años. Le compartí de Cristo y mi hermana recibió al Señor. Tuvieron que pasar 10 años exactos para que, entre que yo recibí a Cristo y tuvimos conversaciones esporádicas, y que ella recibió a Cristo. Entonces sí resuena conmigo esa parte más como del enfoque a largo plazo, porque tenía la chance de generar esto, ¿no? Porque era mi hermana, era mi familia. Entonces, pues, a menos que se hubiera ido, que es el caso a veces de muchas familias, ¿no? Como que diferentes personas estamos en diferentes partes, pero sí tuve la oportunidad de cultivar esta relación con ella y hablar de vez en cuando, y llegó el momento y se dio. Entonces, Dios estaba trabajando en la vida de mi hermana. Sí. Gracias, Eli. Gracias al Señor también porque tu hermana pudo recibir del Evangelio. ¿Y se les viene alguien en mente, chicos? ¿Que puedan compartir a largo plazo? Hay un testimonio de que en el tiempo del Señor y con paciencia, pues las personas pueden ser alcanzadas por el Señor. Al recordar estas cosas, chicos, es probable que las conversaciones con nuestra familia sean más profundas, tener esas relaciones sean más profundas con nuestra familia y que sean cada vez más fuertes. Pero ahora ya tenemos la teoría, y ahora ¿cómo lo vamos a practicar? Porque hay muchas situaciones, ¿verdad?, en las conversaciones, o muchas conversaciones de cómo yo aplico esto.
vamos a ver algunos escenarios de cómo abordar estos 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Perdón, humildad y paciencia. Y me gustaría que leyéramos estos puntos y me dijeran con cuál se identifican un poquito más. Estos escenarios. 1, que levanten su mano. Mi familia piensa que mi fe no es importante. 1. Las conversaciones con mi familia se sienten superficiales y sin interés. 4, 5, 6. Mi relación con mi familia no es lo suficientemente fuerte como para que hablemos de la fe juntos. 2, 3. Las conversaciones sobre religión siempre terminan en discusiones. Todos. Me cuesta superar las diferencias culturales o generacionales con mi familia. Bien. Todos tenemos un poquito, ¿no?, de estos escenarios. Vamos a ver un escenario que fue como el que mayor tenía y el que todos hemos pasado. Las conversaciones sobre religión siempre terminan en discusión. Y vamos a ver cómo con estos 3 aspectos nosotros podemos tener estas conversaciones más profundas acerca de este escenario. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? ¿Habían pensado aplicar esto, chicos, antes? ¿En esas pláticas? No. ¿O solamente seguir hablando sobre religión y también exaltarnos? Porque pasa, ¿no? Como de, no, Dios es la verdad. Exacto. ¿Y creen que se aplica en esta respuesta a los 3 aspectos que vimos? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer a partir de ahora, chicos? Que alguien tengan conflictos sobre religiones en su familia. Estar calmados, preguntar el por qué se exaltan, o a lo mejor decir, híjoles, mejor otro día o más adelante hablamos un poquito más sobre la conversación. Recuerden que las conversaciones pasadas que han tenido acerca del Evangelio con su familia no tienen por qué determinar sus conversaciones futuras. Ahora que tienen como un poquito de cómo tener esas conversaciones profundas, va a ser diferente. Puede ser diferente esas conversaciones que ustedes pueden tener con su familia, con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus tíos. Dios está trabajando en sus familias, chicos. La forma en la que las personas piensan o sienten sobre Dios y la fe puede cambiar con el tiempo. Ya lo vimos con Eli y esperemos que así sea con su familia también. Prepárense para las conversaciones que esperan tener. Pueden practicar como ustedes en su cuarto, ¿no? Los escenarios. Pues mi abuelo me puede decir esto, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar el perdón, la humildad y la fe en esa conversación? La paciencia, perdón, en esa conversación. Luego confíen en Dios, chicos. Él es el que hace la obra. Hay un texto que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces tengan siempre en la mente en confiar en Dios y que Él creará esas oportunidades para tener esas conversaciones con su familia. Y si tuviéramos que llevarnos algo de este primer punto del taller, me gustaría que fueran estos puntos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Me pueden ayudar a leer? Vane, porfa, el primero. Quédense con estos puntos de aprendizaje, chicos. El Señor va a actuar con nosotros. Y también está esta otra sección, de que ya teniendo una conversación, de pronto nos llegan preguntas difíciles, ¿no?, que nos hacen. ¿Cómo podemos responder a estas preguntas? Pues es el turno de que Eli nos comparta cómo podemos responder estas preguntas difíciles. No tengo la respuesta para eso, pero vamos a ver algunos recursos, mejor dicho. ¿Qué les pareció la primera parte? Pues son 3 elementos que pueden practicar: perdón, humildad, paciencia. La humildad es el opuesto al orgullo, entonces a veces cuando queremos tener la razón es porque hay orgullo en nuestro corazón. Entonces, pues son cosas básicas que pueden checar y ahorita les decimos a dónde, pero en esa segunda parte vamos a hablar sobre 3 cosas a tener en cuenta cuando alguien te hace una pregunta difícil. La realidad es que sentir que no tenemos seguramente ya se pueden identificar con esa verdad, ¿no? Creer que no tengo todas las respuestas
mejor no quiero provocar esas conversaciones, ¿verdad? Porque no me quiero sentir como en una posición incómoda o parecer un ignorante, ¿no? Como de que Argentina, o sea, pensé que si me venís a hablar de esto, pues a mínimo tener las respuestas, ¿no? Que por qué, si en este mundo está Dios, ¿por qué hay cosas malas, no? Pues, no podemos tener todas las respuestas. Entonces me gustaría que veamos esas preguntas y me digan si se sienten identificadas con alguna de estas situaciones, que se sienten incapaces de responder. ¿Por qué permite Dios el mal y el sufrimiento? ¿Por qué hay contradicciones en la Biblia? ¿Por qué hay un Dios bueno? ¿Por qué un Dios bueno enviaría a la gente al infierno? ¿O cómo sabemos que Jesús realmente murió y resucitó? ¿O puede ir al cielo alguien que cree en otra religión? Son preguntas difíciles. No sé si alguien quiere compartir alguna pregunta difícil que le hayan hecho antes. ¿Vale? ¿Cuáles han sido las tuyas, Vane? Es que mi mejor amigo es ateo. Y con él, desde la prepa siempre ha sido como que a los dos nos gusta mucho debatir. Al principio era de debates de pelear, o sea, literalmente nos peleábamos, porque yo soy muy terca, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero trato siempre de buscar el porqué de las cosas. Ajá. ¿No? Entonces, si no me dan una respuesta que a mí me parezca como válida, te digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto, no? Y sigo así hasta que me digan algo que yo comprenda, ¿no? Y él es un poquito igual, o sea, me da sus razones y me da sus razones. Entonces, al principio era pelear. Después como que ya dijo, no, ya bájale, ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer. Entonces empezamos a hacer debates sanos y era como nada más por el gusto de compartir conocimiento, ¿no? Pero por ejemplo él me ha preguntado cosas bien raras, me ha preguntado, bueno, por ejemplo, ahorita que está como la ideología de género y todo eso, me pregunta como si una persona que es gay, que es lesbiana, o sea, que es de la comunidad LGBT, puede ir al cielo, ¿no? Me ha preguntado eso y ha sido pues, complicado, ¿no? Como contestarle todo, porque a veces quiere respuestas así concisas de sí, ¿no? Y le he tenido que dar con mucho contexto histórico, bíblico, qué requiere, ¿no? Y qué no. Me ha preguntado sobre si la marihuana si la marihuana no se puede consumir, no pueden consumir los cristianos, ¿no? Porque dice, o sea, si pueden consumir alcohol, o sea, no emborracharse, pueden no consumir marihuana sin pasarse, sin nada más un cigarro y ya. Entonces, me ha dejado así y me ha costado trabajo contestar ciertas cosas. Me ha preguntado. Me ha preguntado acerca, por ejemplo, del sexo fuera del matrimonio, sobre, ¿cómo se llama? Sí, sobre el matrimonio, bueno, en general sobre el matrimonio. O sea, sí han sido preguntas muy elaboradas. Sí, algunas que sí he podido contestarle, o sea, a lo mejor no en su totalidad, pero sí lo he dejado satisfecho con la respuesta. Y de verdad que ha sido el Espíritu Santo el que me da las respuestas en ese momento, porque yo luego digo, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saqué esto? Porque de repente me vienen cosas que en algún momento leí en la Biblia, y yo, sí es cierto, en la Biblia dice esto, y le digo, no, también dice esto, y esto, y también, bueno, creo que me considero una buena argumentadora. Entonces, me ha servido eso para contarles. ¿Otra vez desde el principio? Entonces, vaya que él me ha ayudado mucho a retarme en la fe y a retarme en lo que yo aprendo. Incluso, de hecho, esta pregunta de la marihuana me dio muy buenos argumentos y dije, no sé, le dije, ¿sabes qué? Dame chance, te la voy a responder. Honestamente, no tengo la respuesta 100 ahorita, pero voy a investigar y platicamos. Y ya, o sea, eso, al final de cuentas creo que él ha visto mucho, me ha tomado muy en serio porque he sido capaz de decirle, ¿sabes qué? Es que ahorita no lo sé. Y te respondo después, ¿no? O no lo sé, no tengo todas las respuestas y ya. Entonces, eso. Wow, Vane, por favor.
Ve al frente. Soy una inexperta junto a vos. ¿Vos querías compartir algo? Sí, es que precisamente igual mis tíos son ateos, pero bueno, no, ellos no son tan buenos en cuanto al debate, no están como tan en esa posición de apertura tal vez por el contexto familiar en el que crecieron. Ajá. Entonces, digo, gracias a Dios he descubierto el pastor Cliff Mitchell, nunca sé cómo se pronuncia, que precisamente va a universidades a responder este tipo de preguntas. Entonces, como de ahí he podido agarrar un poco de argumentos, pero yo creo que el más común y que tuve un debate un poco acalorado tal vez con un compañero en la escuela fue el de las contradicciones en la Biblia, hablando del pasaje de... no recuerdo exactamente, en donde dice Pablo de las mujeres no pueden enseñar, y fue como de traté de dar, así de recordando mis clases, tratar como de argumentarle, pero me cuesta mucho cuando como que están subidos en su tren y no se quieren bajar, la terquedad la mantienen como muy de que aquí en corto, y creo que esa parte de la paciencia exactamente es como la que me falta un poco, o tal vez como saber cómo lidiar con la situación. Tal vez no tan... Bueno, sí, igual la respuesta, porque muchas veces te dicen de que... Pero no puedes usar la Biblia para resolver algo que dice la Biblia, ¿no? O como que eres un argumento circular. Entonces, como difícil salir de esas situaciones. Wow. Además, pregunta difícil. Bueno, Becky. creo que en mi caso fueron preguntas muy incómodas y fueron preguntas muy difíciles en su momento que creo que todavía estoy tratando como porque yo sé, o sea, yo estoy segura de que es la verdad, ¿no? Y yo sé que Dios así lo hizo y así es, pero ¿de qué manera puedo formular mi respuesta para que resuene en la mente de mis conocidos? La primera pregunta fue como, ¿cómo llegas y le dices a una persona que todo su sistema de creencias está mal, ¿no? Específicamente, me lo preguntaron dirigido a grupos de personas originarias, ¿no? Que tienen cosmovisiones prehispánicas, ¿no? Y de esto, ¿cómo llegas y les dices que eso está mal? Y pues como que tengo una idea, o sea, y les decía, no necesariamente llegas y les dices, está mal lo que creen, dejen de creerlo, sino que encuentras puntos de conexión para llevarlos hacia el evangelio, ¿no? Y que ellos puedan como entenderlo desde su visión. La segunda fue de una amiga muy cercana que quiero mucho, pero que somos como el yin y el yang. Ella es como todo lo opuesto en su sistema de creencias y su sistema también, o sea, su forma de vida. Y nos amamos mucho y de verdad es una gran chava. Un día llegó y me dijo, Becky, ¿cómo estás segura de que el caso del nacimiento de Jesús y el nacimiento virginal no fue como un intento de cubrir una violación? Y yo así de, ¡oh! ¡Wow! Y yo, ¡oh! ¡Qué difícil! Y la tercera fue, y obviamente yo sé que Dios es como verdadero y que el nacimiento de Jesús fue providencial, un milagro, y yo sé que es verdad. Y la pregunta era ¿cómo le comparto de manera que ella también pueda verlo desde esos lentes? Y la tercera era dirigida como a las personas trans. Era como, bueno, si yo ya hice una transición, acepto a Jesús, ¿cómo vivo después de eso, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? O mis amigos que son homosexuales o lesbianas, también es como, bueno, Rebe, pero si algún día me convierto, lo tengo que dejar. Y entonces eso también es como, bueno, yo siempre les digo, no es que lo tengas que dejar de lleno, sino como que tú conoces a Dios, adéntrate en tu relación con Él y Él va a ir cambiando como tu corazón, tus deseos, tus motivaciones, pero sí, también es difícil tener esas conversaciones. Wow, ha atravesado muchas vidas. Becky, se nota que estuviste en uno de aquí más filosófico. Sí, wow. No sé si te han hecho alguna pregunta. Creo que el esposo de una tía, mi tío, pero político. Mi tía, pues, ella es católica y sí, su esposo no cree en Dios de plano, pero ella, pues, como que batalla un poco en eso, ¿no? Entonces le dice que la acompaña a misa y una vez yo fui con ellos, pero fue un poco incómodo porque se empezaron a pelear
Y mi tío empezó como, no, es que cómo van a creer cosas de que solo hay en un libro, no sé qué. Y la verdad yo ahí no estaba como muy preparada, entonces sí traté de responder, pero no sirvió de mucho. Entonces creo que igual por eso sirve prepararnos. Bueno, creo que de hecho empíricamente han escuchado ese término, ¿no? Como empíricamente, en base a esa experiencia, tienen ya mucho camino recorrido y entre nosotros hemos estado ya mencionando algunas cosas y me gusta llamarle como ponerle nombre a las cosas y es lo que vamos a ver como principios básicos, fundamentales para iniciar esas cosas. Es como el perdón, la humildad, la paciencia. Yo sé que han escuchado esas palabras anteriormente, pero sí. Yo una vez, o sea, no fue como que un debate, sino fue como una duda mía. Ajá. Y fue sobre la existencia de los dinosaurios, porque justamente hay... Justamente pues hay pruebas de que sí existieron, pero está un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Pero antes de Cristo solo hubieron 2000 años, algo así. Entonces, ¿cómo pudieron existir los dinosaurios si fue hace mucho tiempo? Wow, otra pregunta difícil. La teoría del Big Bang, ¿no? Que es que no había nada y hubo una explosión y de la explosión pues empezó a formar todo. La Biblia tiene, concuerda mucho con partes de la teoría que dicen, pues primero pues no había nada y después hubo una separación y luego que el agua y luego del agua se empezaron a salir los primeros seres vivientes, que las teorías de la evolución sí hablan de que la primera vida fue en el agua y de ahí fueron saliendo y de ahí surgiendo las primeras vidas. Y de ahí salen a la Tierra y de la Tierra ya empiezan a nacer y a crecer las nuevas especies, ¿no? Pero, o sea, tienen como ciertas pruebas de que así fue. Pero la cosa es ahora en cómo cuadra con lo que nosotros leemos en la Biblia. O sea, Dios dice que en un día creó tales especies, en otro día tales, en otro día y también, o sea, me preguntan mucho eso pero si ya la teoría de la evolución ya está como comprobada, ¿cómo encaja eso con lo que dice tu Biblia, no? Y también a mí me cuesta, incluso, o sea, yo mismo me lo pregunto a veces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo comprendemos? Tanto ellos como yo. Entonces, sí es un poquito complicado eso. Juan Vane nos dice hasta una clase de historia del Big Bang, todo eso. Bueno, vamos a continuar y vamos a explorar algunas maneras de poder solventar esa situación que a veces es incómoda, ¿no? Ok, vamos a picarle creo, contradicciones de la Biblia, que era algo que también estaba mencionando, ¿no? Entonces, la realidad es que es lo que dice, ¿no? Es imposible tener la respuesta a todas las preguntas. Un peso menos de encima. Sí, ya pueden respirar, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo le respondemos a alguien cuando nos hace una pregunta para la que no tenemos una respuesta? 3 cosas básicas. Escuchar las preguntas auténticas, y ahorita vamos a explorar un poco más a qué se refiere con esto. Limitarte a lo que sabes y descubrir juntos las respuestas. Muchos de esos se explican solos, ¿no? Pero vamos a ver un poco más en detalle. ¿Te gustaría ayudarnos a leer? ¿Alguien tiene una Biblia o en su celular para encontrar Juan 4, 16 al 20? Hasta el 20. Ya me pasé, perdón. Sí, pero pudimos ver, ¿no? Claramente que ella como que estaba tratando como de hacerle preguntas y después él estaba respondiendo sí, pero tal, ¿no? Entonces ella estaba tratando de crear un debate teológico como para eludir lo que Jesús le estaba diciendo. No sé si lo pudieran notar o le gustaría que pudieran. Ok. Entonces, ¿cómo respondemos esas preguntas, no? Cuando identificamos que alguien está buscando una discusión,
En esos casos es súper importante recordar lo que dice segunda de Timoteo 2:23. No sé si a alguien le gustaría leer esa parte. Segunda de Timoteo 2:23. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Mismo podemos aplicar también a lo que aprendimos en la primera parte, ¿no? Con nuestra familia. Hay una pregunta que me encantó, que nos puede ayudar a descubrir si estas preguntas en realidad son auténticas, ¿no? Porque este tema es tan importante para ti, ¿no? Lo que estaba mencionando Vane, ¿no? Y bueno, creo que todos han estado en ese escenario, ¿no? A veces responder las preguntas difíciles implica acompañar a la persona en su camino a descubrir la respuesta. Y ese es el propósito por el que inició todo, ¿sí? Y quizás a lo mejor ahora no sabes, o sea, ya una vez que tomas tu decisión no sabes qué hacer con tu vida, ¿no? Pero pues Dios te ama y va a ser el que te va a guiar, entonces es eso, es acompañar a la persona y estar con ella, porque lo que menos quiere es que haya una discusión, porque sería como, Jesús no nos enseña eso, sino, tampoco se trata de acariciar su pecado, ¿verdad? Pero sí como estar en ese momento que la persona lo necesita. Gracias. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Katy, muchas gracias, Katy. Y sí, ¿no? Me parece que esta pregunta es súper clave porque ahí podemos descubrir si vale la pena continuar en esa conversación o no. Porque si no, solo se habrán enojado de por gusto. Entonces, no queremos eso, ¿no? La segunda parte, la primera parte ya vimos, ¿no? Enfocarnos en las preguntas auténticas. Ahora vamos a ir al segundo punto, que es centrarse en lo que nosotros sabemos. ¿Te gustaría ayudarme a leer? Ahora, en base a esa pregunta, ¿cuál escenario elegirían ustedes? El primero, compartir Isaías 45:7. Te preguntan a vos, como, ay, pero ¿por qué no? Ah, no, pues yo creo que la luz, el Señor dijo, ¿no? Yo creo la luz y hago la oscuridad. Yo envío tiempos buenos y tiempos malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. ¿Podría ser una respuesta? La segunda dice, compartir una historia sobre cómo Dios te ha consolado durante tu propia pérdida significativa. Podría ser otra opción. Y la tercera dice, compartir lo que no sabemos porque Dios permite que ocurran algunas cosas, pero que de todos modos debemos confiar en Él. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La 3? Ok. Vamos a descubrir juntos cuál en este escenario sería la mejor opción. A veces, compartir una experiencia personal es lo mejor que podemos hacer para conectar con estas personas. Porque las experiencias personales hablan de algo de nuestro corazón, algo que nos dolió, algo que nos hirió a nosotros, y podemos conectarnos de tu corazón a mi corazón. No estoy tratando nada más como de, con mi religión te estoy dando una palmadita en la espalda, ¿no? Entonces, a veces cuando hacemos eso es probable que generemos debates o conversaciones que no van a llegar a ningún lado. Entonces, esta es una muy buena manera de poder centrarnos en lo que sabemos. Sí saben su historia, yo sé mi historia. Entonces, centrarse en lo que saben es el segundo punto que debemos recordar cuando tenemos preguntas difíciles. Ahora, el tercer punto, descubrir las respuestas juntos, ¿no? Vane, ¿te gustaría leer esa parte? Porque no somos expertos en muchos temas, ¿no? Entonces, me encantó esa parte. Elimina esa presión, ¿no? Como de que, porque Argentina es cristiana, vas a ver las respuestas a todo. O a veces nosotros mismos estamos pensando eso de nosotros mismos. A veces ni siquiera es la otra persona que piensa eso, es yo misma creo que soy tan increíble que tengo todas las respuestas, ¿no? Pueden dedicar tiempo juntos, lo que eventualmente puede guiar a un discipulado juntos, no lo sabemos. Y pueden preguntar
si él o ella estaría dispuesto también a que inviten a alguien, a un mentor, a un experto en el tema, a compartir más a profundidad, ¿no? Sobre la pregunta que les hayan hecho. Solo si esta persona está de acuerdo y se siente cómoda, ¿no? Esta es una sugerencia. Y la realidad es que las preguntas difíciles no tienen por qué ser intimidantes. Ahora con esas tres recomendaciones que acabamos de ver, ¿están listos? Son 3 cosas muy básicas, pero que si las ponemos en práctica, es como tener el tiempo con Dios, ¿no? A veces parece algo, ay, no, pues puedo vivir un día sin leer la Biblia, o no hacer oraciones, o no leer, no orar, no hablar con el Señor. Es algo tan básico, pero es algo tan fundamental, y a veces hay muchos cristianos que quieren enseñar, o queremos nosotros mismos enseñar sobre la Trinidad, y queremos enseñar sobre temas, pero súper astrales, pero no vamos a las cosas básicas, ¿no? Entonces espero que estas 3 cosas básicas les puedan servir para cuando estén en esos momentos. Y si tuvieran que llevarse algo de este momento, me gustaría que pudieran recordar que si escuchamos bien y comparten su propia experiencia y están abiertos a aprender, vos y tu amigo pueden encontrar juntos las respuestas a preguntas difíciles de la vida, ¿no?